La NIA 560 tiene como propósito establecer las responsabilidades que tiene el auditor con los hechos sucedidos después de realizar la auditoría a los estados financieros, ya que los estados financieros pueden ser afectados no solo por la evidencia que surja a la fecha de los estados financieros, sino también por aquellos hechos que se manifiestan después de su desarrollo. Pueden identificar tres momentos en los cuales se deben tratar los hechos significativos. El primero son los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El segundo son los hechos descubiertos por el auditor después de la fecha del informe, pero antes de la publicación de los estados financieros. Para este momento se verifica si se necesita corrección, además de discutir el asunto con los administradores y tomar las decisiones apropiadas. Tercero, son los hechos descubiertos por el auditor después de la publicación de los estados financieros, para lo cual se puede compartir con la administración para que estén al tanto de un nuevo informe, o el auditor puede comunicar directamente la situación a las máximas autoridades de la entidad. Objetivos. El auditor deberá obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría de los hechos posteriores que se presenten desde la fecha de los estados financieros a la fecha del dictamen del auditor y verificar si están reflejados de acuerdo con el marco de referencia de información aplicable. Sumado a esto, se debe tener claridad de los procedimientos que se han establecido para reconocer que los hechos posteriores se han identificado, estar alerta a cualquier suceso que pudiera afectar los estados financieros, incluso leer las minutas de las juntas directivas que se han llevado a cabo después de la fecha de los estados financieros. Además, el auditor debe responder de manera adecuada a aquellos hechos que se descubran después de la fecha del dictamen del auditor y que pudieron haber ocasionado una modificación al dictamen. Norma Internacional de Auditoría 570, negocio en marcha. La norma internacional de auditoría 570 se refiere a la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros en relación al uso por la administración del supuesto de negocio en marcha como un supuesto para la preparación de los estados financieros. De acuerdo con la hipótesis de negocio en marcha, se considera que la entidad continuará con su negocio en el futuro predecible y los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento, salvo que la dirección tenga la intención de cerrar sus operaciones. Responsabilidades del auditor. El auditor tiene como responsabilidad la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la adecuación de la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros y determinar si existe alguna incertidumbre material con respecto a la capacidad de la entidad para continuar con el negocio en marcha. Así, el auditor no presente ninguna duda con relación a la capacidad de la entidad para continuar con un negocio en marcha. Esto no significa que el dictamen del auditor pueda interpretarse como una garantía en cuanto a esta capacidad. El dictamen expresa la opinión del auditor sobre los estados financieros. Objetivos del auditor: obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la hipótesis de negocio en marcha en la elaboración y presentación de los estados financieros. Con base a esto, el auditor determina las implicaciones para el informe de auditoría. Requisitos: procedimientos y actividades relacionadas con la evaluación del riesgo. Conclusión sobre la evaluación de la administración. Periodo más allá de la evaluación de la administración. Procedimientos adicionales de auditoría cuando se identifiquen sucesos o condiciones. Conclusiones y dictamen de auditoría. Uso apropiado del supuesto de negocio en marcha, pero existe una incertidumbre de negocio en marcha. Uso inapropiado de supuesto de negocio en marcha. Falta de disposición de la administración para hacer o extender su evaluación. Comunicaciones con los encargados del gobierno corporativo. Y por último, retraso importante en la aprobación de los estados financieros. NIA 580, manifestaciones escritas.
Se refiere a la responsabilidad que tiene el auditor para obtener declaraciones escritas de la administración o encargados del gobierno corporativo durante la auditoría de estados financieros. Las declaraciones escritas son información que el auditor requiere de la entidad y que puede utilizar para soportar la agencia de auditoría. Estas declaraciones escritas deben ser dirigidas en cartas de representación al auditor por la administración. Además, estas deben ser de fechas cercanas, pero no posteriores al dictamen del auditor de los estados financieros. El objetivo de la NIA 580 es que el auditor debe obtener las declaraciones escritas de la administración y del gobierno corporativo, manifestándose así que cumple responsablemente de la elaboración de los estados financieros de manera apropiada y con la integridad de la información proporcionada al auditor. La definición de declaración escrita son los documentos que se dan para confirmar ciertos asuntos o soportar otra agencia de auditoría. Las representaciones por escrito en este contexto no incluyen los estados financieros.